Muy buenos días, tardes, noches, donde sea que se encuentren y que se encuentren con bien. Hoy, 29 de septiembre de 2024, tenemos el gusto de reunirnos las asociaciones México Hispano y Héroes de Cavite, asociaciones hispanistas, por un tema que nos convoca, coyuntural, más propio de política que de historia, aunque de historia también tiene mucho, que se intitula, o decidimos intitular, perdón, sí, no, que va a presentar el historiador mexicano connacional Carlos Lascano Sagún, que ya lo presentaremos con mayor detenimiento en un momento, y que tiene que ver con este contexto que, como hemos mencionado, hay un cambio de gobierno en México. México tiene un sistema presidencialista, sexenal, y quien va ahora digamos, presidir la nación como Ejecutivo Federal es la licenciada Sheinbaum Pardo, ¿verdad? Claudia Sheinbaum. Doctora, bueno, ostenta mucho esto. Y en este cambio sexenal, ella, que pertenece al mismo partido que López Obrador, ha mantenido una retórica similar a la que ha dado polémica en las relaciones México-España, relaciones que han tenido altibajos, pero que finalmente son muy estrechas por la historia común. Y bueno, en razón de esto decidimos hacer un espacio de debate, de discusión, que sobre todo sirva para reconocer mejor la historia, abordarla con más honestidad, evitar justamente lo que ahora tenemos muy presente en el ámbito de los medios, que es como el maniqueísmo en la historia, la leyenda negra, que es un tema recurrente, que desde el hispanismo también tratamos de combatir sin leyendas rosas, también tratando de tener una visión más honesta de la historia. Y bueno, dando como el contexto más general de este encuentro. Doy la palabra a Ángel Benzal Pintado, el presidente de la Asociación Héroes de Cavite. Me presento también, aprovechando, Daniel Pérez Mendoza, Daniel Pem, el secretario de México Hispano. Doy la palabra a Ángel Benzal por si quiere dirigir algunas palabras sobre la fecha que hoy nos convoca, fecha polémica, porque tiene que ver con este cambio de gobierno que se dará propiamente el 1 de octubre de este año, ¿no? En 2 días. Adelante, Ángel. Si gustas abrir tu micrófono, no te escuchamos. Ya. Muchas gracias, Daniel. Hoy organizamos esta conferencia de forma conjunta con los compañeros, hermanos, amigos de México Hispano y, bueno, tenemos la suerte de contar con el ponente, con Carlos Lazcano. Él es historiador mexicano y, bueno, pues quién mejor que él para hablar sobre esta polémica, ¿no? De la petición de perdón que se ha hecho, que se trasladó en su momento al rey de España. Él no la atendió porque estaba fuera de lugar y a raíz de eso pues lo han dejado fuera lo han dejado fuera de la invitación, ¿no? A la toma de posesión, cuando el rey de España es la persona la persona que manda el gobierno para las cumbres o para las tomas de posesión de América. Dicho esto, pues presentar un momento a Héroes de Cavite. Somos una asociación de divulgación histórica, hispanista, con capacidad organizativa en 28 provincias de España, en toda América, y que organizamos multitud de actividades que pueden seguir en nuestras redes sociales, en la página web. Destacar que ahora del 9 al 13 de octubre vamos a organizar el evento Hispanidad Cartagena. Vienen muchos ponentes de muchísimos países de América, de España. Hay alrededor de unas 35 actividades y, bueno, quien tenga la oportunidad, pues le esperamos con los brazos abiertos, porque al fin y al cabo la entrada también es gratuita, el acceso a las conferencias es gratuito. Dicho esto, voy a devolver la palabra a nuestro compañero Daniel Piem de México Hispano. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Bueno, ya vieron que hay varias actividades también que están cerca, aparte de la reunión del día de hoy. Y bueno, antes de presentar a nuestro expositor, ¿no? Connacional, Carlos Lascano Sagún, mencionar que a título personal, quizás un poco espero también representar adecuadamente la visión de México Hispano, independientemente de lo que se piense desde, desde España. Digamos, los mexicanos, ahora sí que recordando un poco a Jesús G. Maestro, tenemos una cita con la historia, es parte de nuestra identidad, el repensarla, el cuestionarla, el debatirla,
más allá de la dimensión diplomática, pero sin exentar que cualquier pronunciamiento o cualquier interpretación política que se haga desde México puede tener repercusiones en el orden diplomático, ¿no? Y que pudieran, lo que se ve es que aunque no sea una situación en términos diplomáticos realmente graves, pues va escalando. Y la idea es que si uno ve que esa hostilidad porque al final las relaciones diplomáticas dependen de ambas voluntades del lado mexicano. Si se incentiva esta hostilidad, bueno, eso va aumentando la problemática entre ambas naciones, entre sus pueblos y entre sus dirigentes, ¿no? Entonces, yo pensaría mucho que esta forma de relato sobre España, sobre esta visión negrolegendaria, en la que está jeremiada esta forma tan de rasgarse las vestiduras, ¿verdad?, sobre el pasado. Em, yo creería que en el contexto mexicano, y lo digo a título personal, espero también como representante de México Hispano en esta ocasión, como secretario, hacerlo también en ese tenor. Recuerda mucho esta novela de George Orwell de 1984, la figura de Goldstein, ¿no? Goldstein, este enemigo público, este personaje fantasmagórico que es recurrente para, digamos, salvaguardar los errores políticos, los también fracasos políticos de un país como el mexicano que está en una situación muy problemática, independientemente de que es la economía y la demografía mayoritarias, ¿no? O las que encabezan en el mundo hispano, es la economía y la demografía mayores, independientemente de ese detalle. Eso no es óbice para reconocer que eso puede cambiar, sobre todo en el ámbito económico, que eso no salvaguarda las problemáticas políticas y sociales que pudieran darse alrededor de la sociedad mexicana y en el que es fácil como buscar un enemigo retórico sobre el cual excusar o distraer en situaciones de inseguridad y violencia reales, palmarias, que se ven en México y que tendrían que definirse en esos propios términos políticos y no a partir de un discurso que busca de algún modo opacar esta cuestión muy puntual que, también dicho honestamente, a veces se podría hacer a través de una figura retórica en contra de España, pero también de otros recursos, ¿verdad? Retóricos. No solo ha sido España como el motivo de una acusación o de una distracción política, eso también hay que decirlo, pero ciertamente, pues es una cuestión muy problemática, pero que de algún modo, ¿no? No hay mal que por bien no venga. También es posibilidad de que entre hispanos podamos debatir la historia de una forma más honesta, más cordial y más entre las personas de a pie, vamos a decirlo así, ¿no? Dicho esto, bueno, y expresando una posición personal y espero que sería también la de México Hispano, espero hacer esa representación correcta. Bueno, pues pasaría a mencionar algunos de los credenciales de nuestro invitado, alguien que nos ha acompañado en México Hispano anteriormente con la exposición Cortés después de la conquista, una exposición que tuvimos un 21 de agosto de 2022. Nos expuso esta parte de Hernán Cortés, Ferdinando o Fernando Cortés, como se nombraba de formas diversas, ¿verdad? La raíz es la misma. Sobre esta otra parte del personaje del conquistador que tiene que ver más con la exploración del Pacífico, la exploración del noroeste mexicano. Dicho esto, menciono algunas generalidades de su carrera, que es muy extendida, ¿verdad? En el desarrollo de la cartografía, del estudio de la historia, de las misiones en Nueva España, también de la figura de Cortés, etcétera. Es amplio el bagaje de conocimiento y desarrollo como investigador que tiene nuestro invitado, Carlos Lascano Sagún, historiador connacional, historiador mexicano, director del Museo de Historia de Ensenada, investigador y articulista en diversos medios académicos y divulgativos, siendo experto en la frontera de las Californias, teniendo una amplia trayectoria en el estudio de la historia del noroeste de México y suroeste de los Estados Unidos, especialmente de las Californias. También vimos, ¿no? Cómo se da el nombre de California, por ejemplo, que tiene que ver con el propio Hernán Cortés, con la literatura medieval, bueno, o tardo medieval, ¿no? Amadís de Gaula, todas estas cuestiones. Y bueno, sin mayor
sin digamos, quitar mayor tiempo, damos la bienvenida al historiador Carlos Lascano. Bienvenido. Él va a coordinar esta presentación que se intitula Perdón. Ya pusimos el contexto, ¿verdad? Pedir perdón o exigir, pareciera más como exigir perdón, en este caso al jefe de Estado de España, el rey de España, Felipe VI, puntualmente todo lo que ya nos mencionó Ángel de cómo se ha desarrollado de forma muy breve esta cuestión. Perdón, sí, no, ¿no? Como interrogantes. Y bueno, dicho esto, damos la palabra a nuestro invitado, el historiador Carlos Escano. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, Daniel, y gracias a todos ustedes por esta reunión. Gracias a Ángel por permitirme compartirles algunos de los puntos de vista sobre este penoso asunto, ¿verdad? Del perdón, ¿sí? Y quiero iniciar con unas palabras que acaba de decir el historiador Enrique Ortiz. Precisamente ayer leía una entrevista que le hizo el periódico El País. Una cosa es hacer historia y otra es usar la historia para hacer política. Y precisamente el presidente López Obrador es lo que se ha dedicado a hacer, sí, en buena parte. Y de hecho, en México en general, la historia oficial ha sido muy manipulada, casi siempre por cuestiones ideológicas y principalmente por los políticos que se dicen de izquierda, ¿eh? Son los que más han manipulado la historia. Bueno, y el mejor ejemplo lo tenemos con nuestro actual presidente, sí. Sus declaraciones, analizando las cartas y otras declaraciones que ha hecho, pues dejan ver que realmente tiene o sea, una visión muy deformada de la historia, del contexto mundial, ¿verdad? Y desde luego, como dicen, la historia no se escribe o no se estudia para juzgar, sino para entender por qué ocurrieron los hechos y las circunstancias de eso. ¿Sí? De esta carta de López Obrador, pues se deduce que está juzgando hechos que ocurrieron hace 500 años con ojos del siglo XXI cuando ocurrieron en el siglo XVI, y que es el principal error de muchos de los detractores del hispanismo, ¿verdad? Que juzgar hechos fuera de sus circunstancias históricas, ¿verdad? Y además tenemos que entender una cosa: la humanidad ha evolucionado a base de conquistas, nos guste o no. La constante en la historia del ser humano son las conquistas, sí. Nomás tenemos que entender una cosa: es que las conquistas destruyen, pero también construyen, ¿sí? Y generalmente las conquistas, la gran mayoría de las conquistas no destruyen totalmente lo conquistado, ¿verdad? Destruyen nada más una parte, ¿verdad? Modifican otras, y de ahí surgen nuevas culturas, nuevas ideas, ¿verdad? Que es precisamente lo que ha permitido evolucionar a la humanidad. En el caso de la conquista hispana sobre América, ¿verdad? Pues surgió la cultura hispana actual, ¿verdad? En el caso de México, la conquista de los aztecas dio pie a la fundación del México moderno, dio pie a lo que hoy somos, y además la cultura hispana, digamos, los españoles de ese tiempo, empezando por Hernán Cortés, fueron personas que propiciaron el mestizaje, precisamente porque ya sabían el valor que esto implicaba, ¿verdad? Cortés tuvo una experiencia previa en Cuba, pero donde él fue a raíz de esa experiencia en Cuba que él procuró precisamente, vio las ventajas, no solamente ventajas, sino valores del mestizaje, ¿sí? Y muchas de las cosas que aprendió en esa conquista cubana, ya las aplicó, muchas de sus ideas que surgieron de esa conquista cubana las aplicó para formar la Nueva España, ¿sí? Ustedes saben, la conquista de los aztecas, pues no fue una conquista absolutamente hispana, fue una conquista llevada entre grupos indígenas, una alianza básicamente hispano-tlaxcalteca, ¿verdad? Que resultó en la conquista del Imperio Azteca, que era el imperio dominante en aquel tiempo, ¿verdad? Y de esa conquista surge Nueva España, y surge ese mestizaje cultural, ¿verdad? Racial y cultural que se va dando, y en la cual actualmente estamos nosotros inmersos, ¿sí? Como bien dicen, es difícil pedir perdón, ¿verdad? Por fantasmas que ocurrieron hace 500 años. ¿Verdad? Nadie de los que vivimos actualmente, ni españoles ni mexicanos, vivimos esas circunstancias
ni mucho menos la sufrimos, ¿verdad? Nosotros, sobre todo los mexicanos, ¿verdad? Venimos de ahí, los españoles que viven actualmente en España, pues ni siquiera sus descendientes podemos decir que estuvieron por acá, ¿verdad? Que ellos descienden de los españoles conquistadores, ¿verdad? Somos nosotros los mexicanos que descendemos de esos españoles conquistadores aliados con los tlaxcaltecas, ¿verdad? Entonces, la visión que quiere dar López Obrador a través de esa carta de petición de perdón, pues realmente no tiene ningún sentido. Y quizás el único error que pudo, considerar yo, de parte del Estado español fue no haber contestado. Pudieron haber contestado en términos amables, indicándole los errores que tenía, ¿verdad? Quizás se hubiera contestado, se hubiera, digamos, se hubiera atenuado ese rencor de López Obrador. Quizás el no haberle contestado, avivó más sus rencores hacia la herencia hispana. Rencores, ¿verdad? Que tienen que ver con el trauma de la conquista, que lo define muy bien Zunzunegui, que seguramente ustedes conocerán la obra de Zunzunegui. Uno de los traumas más fuertes del México actual, ¿verdad? Y del México a través de los siglos, ha sido precisamente el que los gobiernos, sobre todo a partir de la independencia y sobre todo a partir de la Revolución Mexicana, el querernos sentir como un pueblo conquistado, un pueblo amolado, ¿verdad? O sea, nos quieren identificar como conquistados, como afectados, ¿verdad? O sea, que nunca fuimos un pueblo digno, ¿verdad? No descendemos de un pueblo de conquistadores, ¿verdad? Entonces, esa visión que siempre se ha querido transmitir a los mexicanos a través de la historia oficial, finalmente ha afectado nuestra psicología, ¿verdad? Y yo lo veo claramente con el presidente Obrador, ¿verdad? Que tiene esos rencores históricos, ¿verdad? Que no tienen sentido, ¿verdad? Y más cuando estamos hablando de un presidente del país, ¿verdad? Que me sorprende que no haya superado a esas alturas esto, sobre todo cuando ya se ha dado una historia actualmente, ya muchos historiadores mexicanos ya reconocen el valor de nuestra herencia hispana y se ha dado un revisionismo, ¿verdad? Que ha estado poniendo mejor en su lugar esta parte importante y muy valiosa de nuestra herencia de mexicanos, ¿verdad? La herencia hispana, que junto con la herencia indígena, pues define lo que hoy somos, ¿verdad? Entonces, realmente no tiene ningún sentido el pedir, que se pida perdón por cosas que existieron, que se dieron cuando ni México ni España existían como tales naciones, ¿verdad? Y además se olvida que esa conquista, como lo mencioné, fue una alianza hispana, y además, sobre todo, Hernán Cortés propició el mestizaje, propició el respeto a los grupos indígenas, y no solo eso, en muchos aspectos los incluyeron, ¿verdad? Ustedes saben que la expansión de la Nueva España se dio gracias al apoyo, sobre todo de los tlaxcaltecas e incluso de los aztecas, ¿verdad? Los aztecas, una vez que fueron derrotados, se asumieron como vasallos de España, ¿verdad? He estado leyendo últimamente sobre las acusaciones que hicieron a Hernán Cortés cuando se hizo este juicio de residencia. Fueron los aztecas los que más lo defendieron, ¿verdad? De las acusaciones de que le tenían envidia, ¿verdad? Y lo hacen notar los mismos jueces, ¿verdad? Entonces, realmente, ahorita tenemos una visión muy deformada de esta parte de nuestra historia, digamos, una parte importante, porque es la etapa formativa de México, ¿verdad? O sea, México fue fundada por Hernán Cortés, ¿verdad? Y es absurdo que la historia oficial no lo quiera reconocer y que quiera deformar eso, mezclándolo con la política. O sea, las visiones de Claudia Sheinbaum, de López Obrador, y de todo el grupo político de Morena, que es el dominante ahorita, pues son historias, y es una historia demagógica, ¿verdad? Totalmente deformada por cuestiones ideológicas. A ellos no les interesa la verdad, les interesa su verdad, y que tenga que pasar por ese filtro ideológico que es las ideas de izquierda de ellos, ¿verdad? Y es realmente, para mí es injustificable esa, esa visión que están dando. Así, por lo cual se me hace lógica la respuesta actual del gobierno español de que no asista a ninguna representación a la toma de presidencia, así, de Claudia Sheinbaum.
por esta petición absurda y esta insistencia absurda, ¿verdad? Que se basa en cuestiones ideológicas y no históricas. Y aparte no es un momento así para hacer ese tipo de peticiones, ¿sí? ¿Verdad? Ahorita es un momento para buscar lo que nos une, no lo que nos separa, ni avivar heridas que se dieron en el pasado, ¿verdad? Que no tiene caso abrirlas, ¿verdad? Y por otro lado, he escuchado los comentarios que dicen algunas personas que pidió, que otros gobiernos europeos han pedido perdón, como Inglaterra, como Francia, Holanda, ¿verdad? En realidad ellos sí tienen razón en pedir perdón, ¿verdad? Porque estos grupos, sobre todo los ingleses, ellos sí no andaban por las ramas, ellos sí fueron genocidas, ellos sí arrasaron con los grupos indígenas, no propusieron ningún tipo de mestizaje, ni entender sus culturas ni nada, ¿sí? España sí procuró incluirlos dentro del proceso hispano, estudiarlos, analizarlos, entenderlos, por eso hay muchas lenguas, la traducción de muchas lenguas, muchos estudios se incluyó a los grupos indígenas, a varios de ellos, ¿verdad? Dentro de la nobleza hispana. O sea, hubo una inclusión que no se dio en los demás imperios europeos de esa época, como los holandeses, como los alemanes, no los alemanes, los ingleses, los franceses que ya mencioné. Bélgica, por ejemplo, también tuvo su periodo colonial, sobre todo en África. Ellos sí tuvieron razón en pedir perdón, ¿verdad? Pero en el caso de España no se puede aplicar lo mismo, ¿verdad? España no fue conocida, al contrario, o sea, ella admitió, ¿verdad? Y no solo eso, además, con España se iniciaron lo que actualmente son los derechos humanos. Recuerden que en los inicios, sobre todo en el Caribe, sí hubo una presencia hispana muy negativa, ¿verdad? Que acabó con los grupos indígenas del Caribe, ¿verdad? Pero casi inmediatamente llegó esa presencia de los misioneros, sobre todo los misioneros dominicos, ¿verdad? Que protestaron ante la reina, ¿verdad? Y la respuesta real fue la prohibición de la esclavitud, las leyes de Indias y ese inicio de lo que actualmente llamamos derechos humanos, ¿verdad? Que si se aplicaron o no se aplicaron, pues es como actualmente hay muchas leyes aquí en México que no se aplican, si la es más, de hecho la mayoría de ellas, ¿verdad? Una cosa es que el gobierno de una postura oficial a través de las leyes y otra es que se obedezcan, ¿no? Muchas veces no se obedecían, pero no era precisamente la intención del rey de España, del reino de España, ¿verdad? Sobre estos aspectos. Yo considero que esa petición de perdón que sí han dado otros países no procede en el caso de España, precisamente por tener una actitud mucho más humana y mucho más comprometida hacia los grupos indígenas, ¿verdad? Esa es en general mi postura. Pues No sé si bueno, tengan algún comentario, ¿verdad? sí, si quieren levantar la mano también ya hay algunos comentarios en la lista del chat, pero a mí me parece como es muy importante incluso recordar la propia historia diplomática, desde que se firma el Tratado Definitivo de Paz y Amistad entre el Reino de España y la República, bueno, en ese momento República de México, 1836. Se menciona justamente que se da por solventado toda hostilidad o toda problemática del pasado. Es como una forma de reemprender esos vínculos diplomáticos que involucran, por supuesto, a los distintos grupos humanos que integraban históricamente ambas naciones, ¿no? Que, como bien dice el historiador, el señor Carlos Cano, ambas naciones, bueno, ya como lo entendemos como España-México, pues vamos, a la par se van dando. De hecho, un punto en común que tenemos es justamente la Constitución gaditana. La Constitución de Cádiz va involucrando este concepto de Estado-nación, que digamos es un momento de la historia que no tendría que ver con lo que fue en su momento el Imperio Español o monarquía católica, ¿no? Que fue ese vínculo común de 300 años. El amigo Matías Noguera tiene levantada la mano, entonces, pues muchas gracias igual por acompañarnos. Adelante, lo que quieras, compartir, comentarios, dudas, cómo se ve desde España, ¿no? En particular, ¿no? Toda esta cuestión, lo que quieras compartir, adelante. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos. A mí la verdad es que el comentario que quiero hacer al respecto es
casi un poco... Este tema no puedo evitarlo, casi como me lo tomo como una mala broma. Es decir, me recuerda esa cita que llamamos el principio de Hanlon, que dice algo así como: no atribuyas a la maldad lo que puede explicarse por la pura y simple estupidez. Creo que realmente de una cosa así estamos hablando. Sencillamente, bueno, pues unos personajes que lamentablemente, a mi juicio al menos, sin más mérito bueno, que el puramente arribismo político, han llegado al poder, no tienen unos conocimientos realmente, vamos, ni siquiera iba a decir importantes, realmente no tienen un conocimiento ni siquiera somero de lo que ha sido la historia de la creación del Estado mexicano, y hoy pues montan estas películas y bueno, pues de alguna manera, lamentablemente, pues hay mucha gente que las sigue, mucha gente que las lee, pero yo personalmente opino que mejor, casi casi, como he empezado diciendo, tomárnoslo como una mala broma, que se pasará, que esto pues no tiene sentido. Y en fin, no seguir más con esta polémica, o al menos no seguir mucho más. ¿eh? Creo que es que no tiene sentido, sencillamente no tiene sentido pedirle algo así al actual rey de España. También, no estuve de acuerdo, aunque en su momento lo hiciese el rey emérito, Juan Carlos. No estoy de acuerdo en las cosas que ha hecho el Papa, también pidiendo perdón por ciertas cosas. Es decir, es que en mi juicio son cosas que no tienen sentido. Y eso es todo lo que podía decir ahora mismo. Muchas gracias a todos. Sí, incluso para nosotros como mexicanos, yo creo que es muy importante, lo planteo también para nuestro invitado, historiador Carlos. eh, si de todos modos se diera el perdón en las condiciones que fueran, e independientemente de otra cuestión que se ha comentado, como la idea de reparaciones y que eso escale, digamos, más allá de esos detalles, como sucedió por parte del trono petrino, ¿verdad? Del Vaticano, que lo hizo Francisco, expresó un perdón. O sea, como mexicanos, genuinamente tendríamos que plantearnos si eso va a cambiar algo sustancialmente en México, a nivel político, social, porque lo hizo el Vaticano y yo no, o al menos particularmente, yo no contemplo que eso haya resarcido nada en la vida práctica de los mexicanos. Entonces, eso yo creo que es una pregunta que yo extendería igual a Carlos. Y antes de que nos responda, si nos lo permite, dar la palabra igual a Emanuel Ramírez. Emanuel es también miembro de la mesa directiva de México Hispano. Él es nuestro jefe de medios, el crack de nuestra comunicación. Entonces, mucho gusto, Emanuel. Tenía entendido que estabas un poco mal de salud. Esperemos que estés más convaleciente. Qué bien que nos acompañes y adelante. Va a ser un gusto igual también escuchar tu punto de vista. Muchas gracias, don Matías, por expresarnos su punto de vista. Muchas gracias, Daniel. Igual y si me escucho un poco raro, tengo un poco la cara hinchada, tuve por ahí una operación, entonces, disculpas si me escucho raro. Pues yo también lo veo como un sinsentido, ¿no? Yo recuerdo en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, como él decía, y lo dijo también en su toma de protesta de presidente, a la cual sí acudió el rey. Él dijo directamente frente al rey que no había mejor momento para las relaciones entre México y España. Él dijo también en su campaña y lo dijo también en su toma de protesta que México debía mirar al sur, a los países hermanos. Y ahorita nos acomete un poquito el tema de España y México, pero también existe un tema con Ecuador, existe un tema con Perú y existe un tema con Argentina. Es la primera vez en mi vida, o desde que tengo memoria por lo menos, en que yo vi una embajada de México sitiada. Y cuando uno observa todos estos acontecimientos, lo único que uno piensa es, ¿por qué? Todo ha sido de una manera gratuita, todo ha sido de una manera eh,
digamos, a capricho, un despropósito, los problemas que tenemos ahorita con el gobierno de Ecuador, con el gobierno del hermano Perú, con Argentina, que tampoco se va a presentar a la toma de protesta. Ha sido un despropósito y todo ha sido por capricho ideológico de los que hoy están en el gobierno. Entonces, pues yo estoy un poquito de acuerdo con Matías en el aspecto de que, pues, ¿por qué hay que darle bola a estas acciones, a estas sinrazones, ¿no? No considero yo que ni siquiera les deberíamos de poner atención, habría que hacer lo mismo que el rey, e ignorarlos de lleno, porque pues simplemente son estupideces y pues que el pueblo de España y el pueblo de México pues se sepan que más allá de las tonterías que hagan o no nuestros gobiernos, pues evidentemente nuestros pueblos pues han de verse como lo que son, ¿no? Como países hermanos y como países que comparten una historia, una cultura y no estar haciendo caso a estas cosas. Y nosotros hoy que estamos aquí reunidos pues somos una prueba de, nosotros no estamos atendiendo a los problemas que se puedan dar políticos en nuestro gobierno porque nosotros sabemos que esas cosas no funcionan y lo que a nosotros nos impulsa es más una hispanidad unida. Entonces, pues yo para mí, pues allá el presidente o la presidenta hizo sin razones y pues para mí no hacer mucha bola a eso, la verdad. Muchas gracias. Sí, y esperemos que tengas pronta convalecencia, compañero. Entonces, digamos, eso también es muy cierto. Eh, esta forma de demagogia, que bueno, es lo que yo considero, ¿no? De parte de, de- de- del Ejecutivo Federal, del presidente y la presidente, que va a entrar en funciones pronto, eh, como distractor al final también tienen un impacto diplomático. Quizás en otra época y otras circunstancias donde las comunicaciones pues, eran distintas, quizás eso se quedaba con una cuestión nacional, porque de hecho así se manejaba la educación pública, el relato que da una identidad nacional y que en este caso pues lo hace en función de una forma de hostilidad contra España, lo que da Pérez Bejo esta nación doliente, ¿no? Que tiene como esta manifestación como de redimirse de un mal, digamos, pasado, ¿no? Oscurantista, por así decirlo. Entonces, eso es cierto, o sea, no solo esta hostilidad, por eso decía que no solo es un elemento de distracción demagógica el tema de España, como se pueda manejar, ¿verdad? En el ámbito discursivo, sino de otras naciones. Eso también recuerdo, con no demasiado detalle, quizás que ahora tenemos también amigos peruanos que están acompañándonos, pero igual, por ejemplo, con el gobierno del Perú y con otros gobiernos, esta forma de desaseo diplomático no solo se ha dado con España, puntualmente ese ha sido el motivo de reunión, pero también sirve para, digamos, exponer que al final estas medidas de distracción al final cobran factura con los vínculos que tenemos con nuestros amigos y hermanos hispanos. Tiene levantada la mano el compañero Marcos Moncada, si mal no recuerdo, de Chile. Así Él es. nos acompaña de Chile, nos ha acompañado continuamente. Lo que quieras compartir, ha estado muy vinculado también a la promoción de turismo en Chile y de cara a la historia, si mal no recuerdo. Entonces, Así es. adelante, compañero, lo que quieras comentar, dudas, comentarios sobre esta circunstancia que está pasando en las relaciones diplomáticas, ¿no? Digamos México-España y lo que hay alrededor de eso también, por supuesto. Muchas gracias, Daniel. Gracias a México Hispano, a Héroes de Cavite, por la tremenda labor que están haciendo de poner en valor la hispanidad, de que tomemos conciencia de que este ataque constante, no solo por leyenda negra, sino que las nuevas ideologías que las heredan, se está reaccionando naturalmente y con vigor, manteniendo más viva que nunca la hispanidad. Dicho eso, quiero hacer notar una reflexión respecto a la contradicción de quienes, como el presidente de México y otras personas en todos nuestros países, están alegando, criticando contra España lo que hizo y su legado, y como lo que Daniel aludió como esta mezcolanza de política con historia. ¿Qué es lo real? ¿Cómo se usa la política? Utiliza la historia para hacer política.
Y mi reflexión consiste en que los estados nacionales actuales en Hispanoamérica, una nación dividida en 20 repúblicas, lo que ha heredado, lo que han concretado, su visión histórica, ha sido concretar el sueño de los primeros conquistadores. En Chile, Pedro de Valdivia tuvo un sueño de lo que debía ser la capitanía general, y eso hoy día es el Estado chileno. No es solamente donde llegó los primeros indígenas, los mapuches, no, se extendió a lo que hoy día es Chile. Y en México lo mismo, o sea, los aztecas es una cosa y la realidad de México territorial, cultural, es ampliamente superior a eso. Y eso, lo que él representa como cabeza del Estado, es justamente el proyecto político español. Es una contradicción entonces que él lo haga notar así. Solamente eso, ya se ha dicho que los que tienen que pedir perdón, los malos de la película, serían en esta historia de malos y buenos, los que llegaron a América. Los buenos son los que se quedaron en España, y nosotros somos los descendientes entonces de los malos. O sea, no es lógico, no, hay una contradicción tremenda, y eso es lo que quería hacer notar. Y agradecer nuevamente a todos los que están presentes, porque tenemos que hacer fuerza para poner en valor y demostrar la vigencia y la hispanidad. Nosotros, próximo a octubre, aquí en Chile se están organizando varios grupos de hispanistas para concretar proyectos comunes para esta celebración. Creo que va a ser la más convocada desde que yo tengo uso de razón. Gracias por la invitación. Muchas gracias igual por tus palabras. Digamos, sí, efectivamente, al final ese debate o ese conflicto que podamos tener las naciones hispanas con nuestro pasado, al final nos compete a nosotros mismos. Tendría que ser justamente con nuestra propia historia, cosa que siempre está por hacerse. Incluso es válido que entre mandatarios haya un interés por hacer un diálogo por la historia, pero siempre que se parta de una buena fe y no ya está, de una pregunta compuesta que involucre necesariamente y maniquea, que involucre necesariamente, no importa que se responda, lo que específicamente plantea una pregunta que a mí en particular me parece que es maniquea y de mala fe, un planteamiento más que una pregunta, una exigencia maniquea y de mala fe, porque independientemente de eso, sí es genuino que entre mandatarios haya también proyectos de gran escala para hacer una cumbre de historia, de arqueología, de lo que fuera, de lo que tiene que ver con el pasado, de este intercambio histórico, pero siempre desde una posición que no, que más que exigir, reconozca o parte de una buena fe, de un primer buen posicionamiento, ¿no? Justamente para entablar este diálogo por la historia. O sea, eso yo creo que es encomiable, no creo que fueron las formas en las que se planteó desde López Obrador. Y bueno, vamos a seguir este conversatorio. Alberto Vicioso, que es quien también nos está apoyando de parte de Héroes de Cavite, no ha podido levantar la mano, pero me lo pidió ahora que por el chat sí podía darle la palabra. Entonces, para manifestar alguna pregunta, Alberto, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo claro, desde España sí que naturalmente estas polémicas pues causan cierta indignación, ¿no? En determinados sectores. Pero me gustaría saber, desde el punto de vista de México, cómo afecta a la opinión pública mexicana este tipo de controversias, este tipo de posiciones políticas. Sí, sí, yo se lo pediría, la pregunta se la haría a Carlos. Eh, ¿Hasta qué punto afecta a la opinión pública y cómo se ve desde el pueblo de México? Gracias. Esa es la pregunta. Don Carlos, por favor. Sí, presidente, quería comentar esto también con respecto a lo que comenta don Marcos Moncada. Eh, Definitivamente yo pienso que sí hay que dar una respuesta, los historiadores, porque o sea, en México actualmente tenemos un problema y es que la historia está demasiado centralizada. En todos los estados del país se dejó de enseñar las historias regionales. La única historia que escuchamos es la que nos quiere mostrar el gobierno. Si no damos otras versiones que pudieran ser más reales, con menos de ideología, el problema va a ser que va a, a ser preponderante esta historia falsa, ¿verdad? Y yo pienso que sí, tenemos que dar a escuchar nuestras voces con versiones más reales, ¿verdad? De esta historia, sí.
Ahora, un problema actualmente hay que, aquí en México, con la presencia de este gobierno del partido Morena, y todos los seguidores que tiene López Obrador, pues la mayoría de ellos lo siguen de una manera ciega. A mí me ha sorprendido la falta de un raciocinio, aceptando todo lo que dice López Obrador. Por lo tanto, para una mayoría de las personas piensan que la versión que le está dando de la historia de que España debe pedir perdón es cierta, es verdadera, sí, y entonces el resentimiento que él tiene se los transmite al resto de la comunidad, lo cual realmente yo considero que es un problema, sí, porque estamos viviendo un México muy dividido, pero además con una visión muy pervertida y que nos hace odiar toda esa herencia, quiere que odiemos toda esa herencia hispana, pues que es parte de nuestra esencia, ¿verdad? Lo cual a mí me parece absurdo. Entonces mucha gente se lo cree al presidente simplemente porque es el presidente, ¿verdad? Y algo pienso que tenemos que hacer precisamente los que conocemos la verdadera historia. Y realmente es una tristeza, ¿verdad? Que teniendo una historia tan positiva y figuras, digamos, tan preponderantes como la de Cortés a nivel mundial, ¿verdad? Se le denostó de esa forma tan perversa, ¿verdad? Y es precisamente por este manejo ideológico y por ese control, ¿verdad? Tan centralista que siempre se ha dado en México, pero se ha dado especialmente con este gobierno, y como ahorita tiene el control absoluto de todos los poderes del Estado, ¿verdad? Del gobierno, esta situación no va a cambiar en un futuro inmediato, no va a cambiar, al contrario, yo pienso que se puede agravar, ¿verdad? Entonces sí creo que algo debemos hacer los que estamos conscientes, ¿verdad? Este es un buen esfuerzo, ¿verdad? Este grupo de hispanistas, ojalá que pueda ampliarse más, ¿verdad? Pero a mí sí me preocupa esta visión tan deformada que cada vez se está, digamos, está recuperando es ante el resto de los mexicanos, ¿sí? O sea, la mayoría de los mexicanos ahorita sí le creen a López Obrador sus mentiras, ¿verdad? Ese es mi comentario. Sí, a mí me parece clave una palabra que nos compartió el historiador Carlos, la palabra odio. Por eso yo recuerdo mucho este vínculo con esta cuestión narrativa, ¿verdad? De la novela de 1984, Los 5 minutos de odio, que era esta forma de distractor que aparece en esta distopía. Un poco triste pensar que en el lenguaje distópico, pero es que eso se escribe por algo, ¿no? Y para advertirnos. Y sí, 5 minutos de odio que pueden ser España y que pueden haber otros motivos, pero en este caso muy particular, pues tiene que ver con el vínculo histórico que tenemos con España, visto desde esta visión hostil y maniquea y también presentista, ¿no? Como se ha mencionado. Doy la palabra a Hugo Pereira Plasencia, si mal no recuerdo, un invitado reciente de los conversatorios, no sé si solamente con Héroes de Cavite, y no sé si también fue con la Asociación Dionisio en Cayupanqui, no recuerdo bien si recién hubo una presentación con él. Bienvenido para que nos externes los comentarios que quiera hacer, preguntas, y también alguien que en el chat nos pidió la palabra, ahorita lo pasamos después, para que Jorge Sánchez y Alex nos esperen un momento. A Daniel Gutiérrez ahorita también le damos la palabra. Adelante, señor Hugo. Gracias, muchas gracias, amigo Daniel. También un saludo al amigo Lascano, muy interesante su presentación. Es evidente que estamos de acuerdo en que aquí hay un despropósito, ¿no? Pero yo lo quisiera hacer un poco analítico, ¿no? Digamos, partir el problema de base tiene que ver con el nacimiento de los estados hispanoamericanos, ¿no? Cuando se formaron, ¿no? Eh, todos los estados tienen un cimiento mítico, que es una historia armada y de preferencia, bueno, digamos, como que señala o un pasado feliz o también, que es este caso, señala al culpable. En el caso del Perú, por ejemplo, esta demonización de España no fue durante la independencia, ¿no? Porque realmente en la independencia yo creo que de repente estoy diciendo exagerado, pero no creo estar tampoco tan exagerado. 3/4 partes del Perú estaba con el virrey y con el régimen virreinal.
e incluye obviamente a la mayoría que eran los indios, ¿no es cierto? Los indios. Entonces, así fue, ¿no? Ahora, ¿cuándo es que aparece el odio a España? Aparece a mediados del siglo XIX recién, cuando hay una especie de fundación de la República. Quedamos tan mal después de la independencia, hecho en harapos prácticamente, en harapos, ¿no? Y gracias a Dios que apareció el guano, la riqueza del guano, y por lo tanto el dinero, y por lo tanto un Estado más solvente, y comenzó a establecerse una fundación mítica del Perú, ¿no? De que habíamos promovido la independencia, había sido una gran cosa, lo mejor que nos había pasado, olvidarnos de las cadenas del pasado, idealizar a los incas y todo ese asunto, ¿no? Entonces, el primer elemento de base es ese, que nuestras naciones hispanoamericanas parten de acusar y señalar a un chivo expiatorio, lo cual es una falacia, ¿verdad? El segundo problema es más reciente, ¿no? Que la actual corriente de izquierda moderna, no estoy hablando ya de la izquierda, pues, de la época de Che Guevara, de qué sé yo, de Fidel Castro, ¿no? El marxismo de los años 60, 70, sino estoy hablando de la corriente que surgió después de la caída del muro de Berlín. Esta corriente ha tomado como uno de sus emblemas, ¿no? También el antihispanismo, ¿no? El antihispanismo como una bandera de congraciarse supuestamente con los pueblos oprimidos. Lo que no se dice es que los pueblos oprimidos fueron oprimidos sobre todo durante la República, no tanto durante el virreinato, ¿no? Eso es lo que no se dice, pero lo presentan así, ¿no? Entonces, hay dos problemas ahí, uno estructural de origen y otro de más de corto plazo, ¿no? Que es la ideología de esta nueva izquierda, que tiene otros elementos, por supuesto, ¿no? Eh, por ejemplo, otra característica de esta nueva izquierda, por ejemplo, en el Perú es que negarse a que haya todo tipo de explotación minera, aunque sea la más cuidadosa el medio ambiente, la más sofisticada, de ninguna manera, ¿no? Y la idea es que hay un mal negocio para el Perú, supuestamente, cuando es nuestra fuente de ingresos, ¿no? Bueno, en fin, podemos seguir con eso. Pero también quería mencionar una cosa que me mencionó mi maestro José Antonio del Busto, fue mi profesor, ya fallecido, biógrafo de Francisco Pizarro, ¿no? Él dijo una cosa que me quedó muy grabada, me dice, Hugo, lo que pasa es que el fondo del asunto es que el Perú es un país muy joven. El Perú tiene 500, bueno, en realidad como Perú, 500 años, y como República tiene 200 años, ¿no? O sea, eso en la escala histórica no es nada, ¿no? Entonces, tú mira la historia de Francia, en la historia de Francia, ¿cómo surgió Francia? Francia surgió cuando Julio César y sus soldados invadieron y subyugaron a los pobladores locales, ¿no? Al Vercingetorix famoso, ¿no? A los bárbaros, digamos, los galos que vivían ahí, ¿no? Y vaya, eso sí que fue una sumisión, ¿no? Porque los esclavizaron a los galos masivamente, ¿no? Pero, de alguna manera, ese fue el nacimiento de Francia. Y si uno va a Francia hoy día, se encuentra físicamente, ve a los franceses, hay algunos que parecen, pues, efectivamente, godos, parecen germánicos, y otros que parecen romanos, ¿no? Racialmente se mezclaron. El vino francés, bueno, viene de Roma, pues, viene de Roma, de las plantaciones romanas. Entonces, ellos ya no, en los colegios franceses, ya no enseñan odio a Julio César, lo ven como una figura porque, de un proceso que ocurrió y que generó, porque la conquista, como se dijo, no es solamente la parte inicial, que es traumática, de esclavización, no solamente es eso, también es plantar árboles, hacer comercio, fundar universidades, ¿no? Generar civilización, también, y eso no se habla, ¿no? Entonces, claro, la diferencia entre el Perú y Francia es que Francia tiene 2000 años, pues, esa es la diferencia, son 2000 años contra 500 años, ¿no? Entonces va a haber definitivamente ahí un problema de juventud, si se quiere, ¿no? Tratando de suavizar esta situación. Pero bueno, pero sintetizando mi intervención, luego, aparte de esas tres ideas, quiero, digamos, solidarizarme con el grupo, porque creo que pensamos igual,
de que no tiene sentido hacer un uso político de la historia, ¿no es cierto? Y con el agravante de dañar las relaciones de dos pueblos tan vinculados, ¿no? Si no me equivoco, España es compradora de petróleo de México, ¿no? He escuchado eso. Ya Uno de no. los grandes vendedores de petróleo es México, ¿no? Entonces, está pasando un poco como pasó en el Perú, cuando el presidente López Obrador retiró bueno, ya no tenemos embajadores, estamos peleados con México, nosotros también por otras razones, pero me acuerdo que la Corporación de México, no sé cómo se llama, de empresarios, dijo, por si acaso se habrán suspendido relaciones, pero nuestros negocios continúan, ¿no? Nuestra vida como empresarios, y estamos felices los mexicanos en el Perú y los peruanos en México. Así lo dijeron, ¿no? Entonces, también eso va a ocurrir allá, ¿no? O sea, en la parte económica, en la parte de comercio, en la parte de inversiones, yo dudo mucho que haya una ruptura. Hay una ruptura, pues, a nivel político, a nivel emocional, pero no creo que pase de eso, francamente, ¿no? Esa sería mi posición. Muchas gracias. Sí, en un momento dado de la historia de las relaciones diplomáticas México-España, hubo una suspensión de esas relaciones a partir del contexto de la guerra civil de España, de la emergencia de Franco, etcétera. Esa suspensión se resuelve hasta 1978 con el presidente José López Portillo. Y la idea es que justamente estos espacios de diálogo sirvan para no llegar a o sea, sabemos que esa escala ha aumentado históricamente entre México y España y estamos por evitar a partir de esos diálogos, de tratar de repensar la historia, de que esto también en un momento dado también crezca y permita esos espacios de mayor conciencia sobre esa historia y ese pasado común, eh, pues pensar que ha habido un momento de hostilidad mayor y el chiste o la idea es evitar ese punto, o incluso mayor, pero si se puede evitar desde antes, como llegar a ese punto de hostilidad, pues mejor atajarlo en este presente, en este momento, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante esto que menciona Don Hugo, de esta idea de 500 años de historia reciente, porque ese supongo, o creo entender, porque también lo vivimos los mexicanos, esa como ambivalencia de pensarnos jóvenes o al mismo tiempo saber que tenemos dos raíces muy profundas de las cuales podemos también tomar, que es la raíz americana, en este caso muy ligada, por ejemplo, a los incas, pero no solo a los incas, los distintos pueblos que han integrado históricamente, poblacional, culturalmente al Perú y los demás países, ¿verdad? Que integraron bueno, los distintos países panamericanos, en breve. Y también de todo lo que tiene que ver con Europa, más la raíz africana y todo lo demás, pero creo que esta juventud también nos permite, o ha jugado también con esta ambivalencia de también tener disponibles estas dos raíces, que habría que saberlas empatar, ¿no? Y tomar lo mejor de ambas, que es algo que se ha mencionado en estos debates, ¿verdad? Del hispanismo. Quiero avanzar un poco con los comentarios, a que nos tengan paciencia los amigos que tienen levantar la mano, en los comentarios del chat, darle la palabra también a Daniel Gutiérrez, que no se ha podido, por alguna razón técnica en Zoom, no ha podido levantar la mano, pero también luego breves comentarios que también se han externado en el chat, ¿verdad? En el conversatorio escrito. Dice David Alemán, dice, la cumbre iberoamericana va a celebrarse en Cuenca, Ecuador, el 15 de noviembre. Lo más seguro es que Claudia Sheinbaum esa excusa de ir va a ser una cumbre donde esperemos se pueda dar una reconciliación, esperemos que sí sea el caso. Pedro Vicente dice, lo que tiene que hacer Claudia es retractarse y centrarse en los problemas actuales de México. España siempre estará ahí como la madre patria que es. Bueno, los que estamos aquí, sin problemas podemos secundar, ¿no? Ese punto de vista. Hay que ser más, centrarnos en los problemas reales y reconocer este vínculo histórico con la madre patria. También dice Pedro Vicente, creo que si hubiera respondido López Obrador, habría elevado el tono de la controversia, es posible. Y bueno,
Emilio dice, López Obrador sabe que el rey no puede conquistar porque es una figura moderadora. Tal vez quien tenía que haber contestado era el gobierno de España. Bueno, es algo más del debate propio, ¿verdad? Que se puede dar en el contexto de la vida política de los amigos españoles. Pedro Vicente, las tesis indigenistas no son prácticas para los propios pueblos indígenas. Lo práctico es fomentar el intercambio cultural y económico desde una moralidad de hermanos que somos. Y bueno, y vamos a seguir los comentarios. En un momento seguimos los comentarios del chat, también las participaciones de quienes tienen levantada la mano. No sé si está presente Daniel Gutiérrez, si gusta Sí, presentarse, abrir su micrófono también su video para que se le pueda ver. Adelante. creo que ya estoy, ¿no? Daniel Ah, Gutiérrez. bien, bien, ya lo vi, es que no lo ubicaba ahí entre los participantes. Sí, adelante. Sí, muchísimas gracias. Y también soy baja californiano como el historiador Lascano. Y el día de ayer regresé de Singapur y el año que entra van a cumplir 60 años de independencia de Malasia. Y es un gran país, es un país que tiene Estado de Derecho, que tiene tolerancia, que tiene varios idiomas, que ya no saben qué hacer con tanta inversión. Hasta van a empezar a importar electricidad desde Australia con un cable submarino de energía eléctrica porque ellos ya no pueden, no tienen espacio para generar energía verde. Es una gran oportunidad perdida la que tiene México ahorita, el estar ensalzando heridas con odio que no deberían de existir. Y aquí en la frontera se ve claramente las guerras culturales que existen en Estados Unidos, ¿no? Y que ahora vemos que también existen en Europa, en España. Y aquí en México, pues estamos en la versión 4T de la guerra cultural. Es una gran oportunidad, creo yo, para plumas valiosas. Qué bueno que Pérez Reverte se metió ahí en la contienda. Y es una guerra cultural muy peligrosa, yo creo, por el hecho de que Claudio Sheinbaum tiene origen judío, ¿no? Y aparte contra España, pues siempre lo van a querer enarbolar, ¿no? Entonces es un problema gravísimo, creo yo, entre las relaciones diplomáticas de México y España y delicadísimo por lo que implica por estas dos razones sumamente fuertes desde el punto de vista ideológico. Lo que necesitamos hacer de los dos lados del Atlántico y bueno, y también a lo mejor en Filipinas, es pues ir a conseguir plumas, ir a Netflix, ir a Disney, porque en México esa guerra se va a perder. O sea, estos 6 años con las reformas que se están haciendo a las legislaciones nacionales, cada día va a ser más vedado y ellos tienen muchísimos recursos para imponer una narrativa distinta, ¿no? Y es la fortaleza de estas asociaciones que tenemos membresía en muchas partes y necesitamos sangre nueva de gente talentosa que explique las historias correctamente. Ese es mi punto. Gracias. Sí, muchas gracias, tocayo. De hecho, cuando un genealogista conocido, Nefe Arenas, hace la genealogía de Claudia Sheinbaum, se bloquea en el contexto de las elecciones recién, se bloquea esta genealogía e independientemente de esa genealogía efectivamente judía, sefardí, askenazi, independientemente de eso, o quizás en relación a eso, pero no puntualmente a su condición de judía. De hecho, Carlos Salinas de Gortari es sefardita, él también por esta cuestión tiene la nacionalidad española. En 1992 restablece las relaciones diplomáticas México-Vaticano. Eso, digamos, podemos atajarlo puntualmente, pero quizás si se ha visto un problema muy, muy particular de Claudia Sheinbaum Pardo,
es que ella misma en sus manifestaciones públicas oculta esa identidad. O sea, es una identidad que la conflictúa a ella misma, que no la reivindica o que no la tiene clara. Y en ese tenor, esa confusión y esa problemática de identidad que se puede especular, ¿no? Pero que pareciera estar a la vista, pues Eso también se... cambió ayer, ¿eh? Perdón que te interrumpa, pero No, 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 partir adelante. de ayer ya, a partir de ayer ya hizo el reconocimiento, ¿no? De su ascendencia judía y como todos los mexicanos del norte, todos tenemos algún ancestro que también fue expulsado de Portugal o de España, ¿no? Pero no viene al caso traer una guerra cultural a este momento adicional a la que ya existe, aparte de la conquista, también hacerla racial. A lo que yo voy es de que si se supiera la verdad del genoma mexicano, y todas las historias de amor verdaderamente que existen 10, 12 generaciones anteriores por las que se vinieron y aquí fundaron una vida y exitosamente en zonas de Zacatecas, Zacatecas, prácticamente el Cerro de la Bufa y todo eso, la mina que está ahí fue fundado por sefardíes y descendientes de Moctezuma, o sea, y te vas un poquito más hacia el norte y pasa lo mismo, ¿no? Llegan hasta los presidios de Santa Fe. Entonces, lo que hace falta es explicar bien la historia, ¿no? Qué bueno que ya viene la película de López Linares y que se va a estrenar en México. O sea, algo que pudiéramos hacer como asociación es empujar, darle un empujón ahorita adicional para la segunda, tercera semana de octubre, de que la mayoría de la gente conozca la realidad de este mestizaje tan rico que tenemos y que proviene de España, ¿no? España, Portugal, Nápoles, no sé, donde tú quieras, donde tenía sus dominios el emperador de las Españas, ¿no? Y nosotros somos una España que pues se quedó de alguna manera huérfana a principios del siglo XIX y hemos batallado muchísimo para encontrar el camino como lo encontró Singapur. ¿Por qué? O sea, y ahorita esta narrativa no ayuda en nada. Y lo que se viene, en puros coloquios no vamos a lograr casi nada, más que generar un poquito de conocimiento en muy poquitas gentes. Ahorita ya es una guerra cultural que se tiene que dar en las redes sociales, en Netflix, en Disney, no sé, En en claro. los grandes medios, digamos, ¿no? Sí. Sí, bueno, sí, bueno, sí, en cierto modo es eso, que ese conflicto de ser cierto, ¿no? De identidad no se extienda como ideología a toda la sociedad mexicana. Eso es un tema, más allá de también el uso demagógico, ¿no? Entonces, agradecemos igual tu comentarios, tocayo. Es importante también justamente pensar en esos medios, en buscar también contrastarlo con un tema que también tiene que ver con lo que había mencionado el señor Hugo, que es un tema ya de base de la identidad de las repúblicas hispanoamericanas, que ya traen un discurso que más o menos no es muy distinto del que ahora se está empleando, ¿no? Alex tiene levantada la mano, igual un participante asiduo de estos foros de México Hispano, de Héroes de Cavite. Si mal no recuerdo, desde Mérida, creo que es cuando donde recurrentemente se comunica con nosotros. Adelante, si gustas presentarte, hacer tus comentarios, dudas, lo que gustes. Adelante, bienvenido, Alex. Muchas gracias, mi estimado Daniel. Un saludo a todos desde Mérida, México. Bueno, originalmente de la Ciudad de México, pero ahora aquí en esta bella ciudad. Pues sí quiero hacer un comentario. Yo creo que eh, efectivamente, como lo han comentado todos nuestros compañeros del grupo y en la cual creo que coincidimos la mayor parte de los que comulgamos con esta causa, pues los estados iberoamericanos están envilecidos desde la independencia, ¿no? Eso es un hecho. No obstante, sí me parece importante resaltar que ese envilecimiento que se mantiene se explica también en la medida en que, por ejemplo, no hay una contestación
una respuesta contundente de defensa por parte del propio rey de España sobre la conquista. O sea, a mí no me sigue incomodando que no haya respuesta. O sea, que diga no. O sea, dice, pues es que no viene al caso. O sea, como que le dan vueltas al asunto y no se ponen a decir, no, yo no solamente no pido disculpas, sino que apruebo lo que hice hace 500 años, por esto y esto y esto. Yo hubiera querido ver una carta y una expresión contundente del rey de España para poner en su lugar a Claudia Sheinbaum. Y ahí está esa cuestión que nos viene quejando a todos nosotros los hispanos desde hace más de 200 años, en donde penetró pues el mundo anglosajón principalmente, las logias masonas, y no sé en qué medida pues también la monarquía está hasta cierto punto influenciada o limitada. Vamos a querer pensar de una forma positiva, limitada. Pero si esperamos, o sea, hay falta de los dos países, y en general de la comunidad hispana y de España. O sea, en España por la falta de contundencia para defender la historia, no desde nosotros, desde los grupos culturales, lo cual pues vamos a seguir, y esto nos está diciendo que debemos de seguir haciendo la lucha cultural y todavía más y más y más, sino desde el propio Estado, desde la cabeza del Estado, desde la cara del Estado, que defienda la conquista. No solamente que diga, olvídate, ya pasó hace 500 años, ya no. La conquista fue buena. Fundamos este Estado y salvamos a muchos indígenas de los aztecas, etcétera, etcétera. Que lo diga el rey. Bueno, eso es una. La otra, sobre qué tanto el mexicano pueda dañarse al respecto, bueno, eso ya es especulación. Siempre va a haber gente, desafortunadamente, que sea limitada mentalmente, y pues los limitados mentales pues, siempre pues, van a caer en errores, van a caer engañados. Eso en todos los países, en toda la historia de la humanidad va a existir, ¿no? Entonces, pues alguien que diga una mentira, ahí van los que estén limitados mentalmente a escucharla. Otros que se alimentan de estas mentiras, pues son la gente envilecida, ya maleada, por lo general, pues personas que no cultivan buenos hábitos y que pues siempre van a buscar la oportunidad para expresar y plasmar, proyectar sus malas intenciones ante cualquier cosa, aunque sean falsas. De hecho, pues como ellos están completamente pues perdidos, desvirtuados, pues siempre van a comprar la falsedad. Por lo tanto, no creo que esto afecte a la gran parte de la población mexicana. Yo pienso que es un pueblo en general limitado mentalmente, sí, por cuestiones de pobreza, pero que es algo que se puede solucionar, y no tanto envilecido o desvirtuado. No veo tanta maldad. En las clases medias y en las clases dirigentes, bueno, es otra cosa que puede haber, ¿no? Esto pues nos invita a seguir luchando contra la leyenda negra y pues protegiendo, defendiendo las instituciones, nuestras instituciones históricas, que hay que llamarlo por su nombre, son instituciones históricas que explican no solamente lo que somos, sino que deben de explicar hacia dónde nos vamos a proyectar. Entonces, tenemos que fortalecernos más, tomar más vitaminas y ayudar a que la monarquía pues tenga esa fuerza que tal vez necesita para decirle al próximo gobierno entrante, no sabes qué, no te pido un perdón, sino que yo apruebo y estoy a favor y estoy de acuerdo en que se haya hecho la conquista, porque eso es lo que eres tú ahorita y lo que nos va a ayudar a progresar en el futuro. Evidentemente, cualquier ataque a España es un ataque a nosotros mucho más fuerte que lo que le puede provocar a la península. Porque como dice Marcelo Gullo, nuestras naciones no se explican sin España. Y ahí están las consecuencias en las divisiones en todos los estados, con Ecuador, con Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ahí puede haber ya muchas explicaciones, teorías, ¿no? De la conspiración de los masones, que sí existen y hay hechos documentales, que evidentemente, pues su mayor enemigo histórico es España, la Iglesia Católica, y pues quieren mantener la mayor manifestación de España en su historia, que es la conquista de América, la civilización de América, la quieren mantener hundida, la quieren mantener sojuzgada, aplastada, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es mi comentario y pues un abrazo a todos. Abrazo de vuelta, Alex. Gracias por compartir, comentarnos esta postura, ¿verdad? De defender que la posición de
de la corona de España sea más enérgica, ¿verdad? Sigo leyendo los comentarios en pocos escasos minutos y ahorita seguimos la ronda de participaciones directas. Am, Nos comenta Griselda, tengan por seguro que si es maldad pura, no ignorancia, ¿no? Digamos estos posicionamientos políticos. Pedro Vicente nos comenta, son estrategias de política con minúsculas que no hay que seguirle el juego. Es ruido mediático que desvía la atención de los verdaderos problemas que atañen a nuestros pueblos. Yo particularmente podría secundarlo. Son distractores. Todos estos manejos demagógicos, ¿verdad? De la historia, que es el tema que recurrentemente estamos comentando aquí. Am, Dice Griselda igualmente, estamos en tiempos oscuros, pues López, o sea, López Obrador, ha logrado unir el resentimiento y revancha de una parte de la población para que pelee contra la que no está de acuerdo o defiende otros datos, ¿no? Esto es un manejo irónico que se maneja mucho en México porque cuando se presentó información oficial del INEGI, una institución, un organismo autónomo de México, él decía continuamente, yo tengo otros datos, es una forma como de argucia retórica ante datos duros del propio Estado mexicano, ¿no? Ahí se nota la maldad, ¿no? El comentario de la compañera Griselda. Edgar Omora, que también nos sigue mucho desde Costa Rica. Romper las cadenas, entrecomillado, este manejo como retórico, entiendo, como de los relatos hispanoamericanos, con entender repúblicas. Dice Edgar, una frase que escuchamos en todas las celebraciones en este mes de septiembre en nuestros países. Saludos a todos desde Costa Rica. Un abrazo, abrazo de vuelta, estimado Edgar. Miguel Moreno, los ciudadanos de los países hispanos tenemos que estar unidos para defendernos de los políticos que juegan en otra liga. Sí, eso también podríamos tranquilamente compartir, secundar. Bueno, seguimos, ya seguiremos después, en otro momento, los comentarios que nos van escribiendo. Vamos a darle la palabra ahora a Diego Ruiz Gatgens. Si gusta abrir su micrófono, presentarse y externar, ¿no? La pregunta, comentario, opinión sobre este tema. Igual nuestro invitado, el historiador Carlos, cuando guste también puede interrumpir, pues es quien más está, con quien a partir de su argumento hemos estado estructurando este conversatorio. También cuando guste, también puede interrumpirnos. Diego, adelante. Ah, muchas gracias, Diego Ruiz desde Costa Rica. Ujú. Y sí, veo muy importante como hacer un análisis de la situación, muy claro ante nuestros ojos que realmente no tiene sentido. Sí, tenemos más bien mucha tarea por hacer, recalcar que es simplemente una leyenda negra, que pueden haber algunas cosas que sí pasaron, pero no desde el punto de vista que lo tratan de hacer, y hacer ver que realmente hay mucha riqueza. Sí, entender que nuestro proceso, inclusive iniciado por lo que sucedió con Iturbide, simplemente fue un proceso conservador, donde la religión, los militares, las instituciones se mantenían. Y se invita al propio Fernando VII a que venga a gobernar el imperio mexicano, pues eso no es independencia. Eso realmente ni siquiera es una emancipación, es una separación, pero venga a gobernar un príncipe o un rey español. Muy bien, todo iba muy bien. Lamentablemente, dentro de nuestros mismos hispanos de la época, estoy hablando de criollos, no era ser español, simplemente has nacido acá, ya sea que tuvieras una, dos, tres generaciones, pero de familias españolas, donde adquieren mucho poder económico, mucho poder político de alguna manera, porque no lo pero querían más poder económico, más poder político, llegan a creerse una historia de que siendo totalmente independientes, podían tal vez tener en sus familias o en sus grupos locales mayor poder, pero no se dieron cuenta que era una gran trampa. México se convirtió
claro, un imperio, pero pronto se convirtió en una república, pero mantener un ejército, mantener todo un sistema continental, mantener todo lo que era un negocio ultramarino, eso lo perdió. Entonces, al convertirse en una república, era lo centralista, lo que sea, porque 1829 fue una locura, cuando Vicente Guerrero no acepta la pérdida de una elección y se impone. Y empieza hasta a perseguir españoles de una manera. Al final de cuentas no duró 6 meses. Y de ahí vino México en una tragedia que llega hasta los días inclusive de Maximiliano, y viene nuevo Benito Juárez, y hasta una cierta calma y estabilidad de 30 años que no se debe de negar de Porfirio Díaz. Pero durante esa época inestable en la que solo se convirtió como país México, México dejó de ser lo que fue la brillantez de Nueva España. Pierde más del 50% de su territorio, tiene que vender en 1853 porque no le quedaba otra en la mesilla. ¿Qué más pierde? Pierde realmente una unión nacional porque se debate en una guerra civil en esporádicas situaciones. Vamos a ver, inclusive, qué es lo que los va a empezar a unir: la guerra contra los franceses, o por lo menos contra Maximiliano, y todavía estaban divididos. Es decir, la época que se considera republicana no fue brillante para México. Y estoy hablando en general para Centroamérica. No fue brillante. Puedo darte ejemplos de la parte centroamericana. Nos hizo hasta estar en ciertas, a veces en conflictos internos, en conflictos entre nosotros, problemas fronterizos inclusive. Es decir, que no están viendo la riqueza de lo que era Nueva España y le están exigiendo al rey que le dé disculpas de qué, sobre qué, si más bien en 1836 con ese tratado todavía se mantenía hasta cierto punto Texas. Pero Texas, al ver esa situación, dijo: yo me alejo de esto porque no quiero estar ni de España y mejor de México, pero mejor de ninguno de los dos, porque ya eran británicos los que estaban teniendo el cargo, los mandos, los nuevos norteamericanos que se habían metido. Es decir, ¿qué espera más bien, ya sea López Obrador? Que no voy a hablar mal de él, no me interesa, pero sí digamos que critico esa posición porque, bueno, ¿y qué esperas para reclamar tus territorios perdidos que consideras que son de México? La historia tiene algo interesante. Donde hoy se cree que es de México, viven mexicanos. Ya eso es una demografía importante. Eso ya significa que hay algo que no está claro y que en un futuro puede ser un problema para Estados Unidos dentro de la visión establishment anglicana, anglosajón. Que tarde o temprano puede llegar a ser un presidente mexicano nacido en Estados Unidos. ¿Por qué no? Estamos llegando a eso. Pero más bien la carta debería de ser: ¿por qué Estados Unidos? Bueno, porque también hubo un tratado en 1848 entre Estados Unidos y México, y Estados Unidos le daba un cierto dinero, perfecto, pero eso no se dice, no se habla, no se comenta, porque Estados Unidos siempre quiso los territorios del sur, del norte de México. Entonces, algo no está coherente, falta una carta que le diga a Estados Unidos: mire, ¿qué pasó? ¿Por qué se olvida inclusive de las etnias indígenas que quedaron detrás de la frontera? Donde había de alguna manera, Nueva España había respetado su cultura, su lengua, sus tradiciones hasta incluso, y de un día para otro ellos se encuentran con otra civilización que no, europea también de alguna manera, pero no era con proteccionismos indígenas. Empezaron las migraciones, el mismo Poinsett que estuvo en México tuvo participación contra las culturas indias en el lado que quedaron en Estados Unidos. Y no se habla de eso. Es decir, nuestra tarea es grande, nuestra tarea es
Va a ser kilométrica, no va a ser de un día para otro que logremos algo, pero creo que esta es la base y podemos perfectamente describir la historia. No pretendemos cambiar la mentalidad de todos simplemente porque nosotros creemos que tenemos la razón, pero le podemos demostrar con hechos históricos que existe algo que no está coherente. Mientras que los que creen en la leyenda negra, ¿qué documentos realmente pueden pretender para que ellos estén convencidos? Simplemente porque se ha convertido en una tradición oral, pero tenemos documentos, tenemos historia, ahí se pueden hacer biografías, desde los mismos franciscanos que estuvieron detrás de la frontera. Y con respecto a nuestra parte centroamericana, pues también hemos tenido un proceso en el cual estamos divididos. Está difícil unirnos hoy en día, pero esa es la visión, mantener una hispanidad unida dentro de lo posible. No siempre podemos estar divididos. Habrá momentos coyunturales históricos donde tenemos que estar más unidos que nunca. Y hay que lograr que eso se llegue también. Hay que no provocarlo, sino buscar esa posición. Y ese es el deber. Porque si bien, ¿qué fue lo que más hizo daño a Centroamérica para estar unidos? Fue la guerra entre liberales y conservadores, entre los que eran del lado de masonería y los que eran del lado conservador. Sí, es un hecho. Eso así sucedió. No obstante, todavía hablamos la misma lengua, podemos entender palabras que podrán ser distintas entre uno y otro país, pero podremos entendernos de alguna manera. Tenemos realmente distancias no tan complejas, que podemos mejorar nuestra comunicación, nuestros transportes, muchas cosas. No solamente vernos de un punto comercial, sino todavía ver la riqueza que debemos darle de aporte a las nuevas generaciones. Y eso es importante porque ahora las influencias son muy negativas. Estamos también, la hispanidad está atacada hasta por ideas de la Agenda 2030. Algunas ideas de la Agenda 2030 están siendo atacadas. Están siendo atacadas simplemente por una tradición ganada por los ingleses. Recordar que el objetivo de los ingleses era tomar el monopolio español, el comercio y crear mayores sus nacionalismos internos. El que seas nacionalista no es que sea esté mal, pero olvidar que eres hispanista, ya hay un problema. Y eso es la tarea que realmente es mi participación de hoy. De hacer la tarea de cada uno, de hacer la divulgación, aunque te consideres que estás hablando algo que no tiene ni pies ni cabeza, es nuestro deber, porque tarde o temprano, quien tenga más pruebas históricas es el que va a ir ganando terreno. Gracias por la participación. Muchas gracias, estimado Diego. Es un planteamiento importante. De hecho, sí ha habido hostilidad y porque, digamos, la diplomacia del actual presidente no se distingue por ser eso, o sea, solvente, pero también ha habido hostilidad hacia Estados Unidos. No en la forma ni con los compromisos o las circunstancias en las que ¿cómo se diría? El impacto real o político, pues, fuera tan comprometido como con el que sucede con España. En parte se hace con España porque hay una visión de parte del Estado mexicano de que eso no tendrá mucho impacto, ¿no? Esa es la visión. Con Estados Unidos también ha habido, hostilidades, pero no de esa forma tan gratuita, yo diría, pero sí han habido. Y ciertamente los norteamericanos tienen muy presente esto que mencionas, que esta hostilidad del anglosajón. Recientemente, un ensayo muy reciente de Samuel Huntington, uno de sus intelectuales geopolíticos más importantes, El reto hispano. Es un ensayo que los hispanos tendríamos que conocer sobre cómo ellos ven el tema migratorio. Un ensayo puntual, de la visión norteamericana sobre México y sobre en general la hispanidad. Bueno, continuando el conversatorio, damos la palabra a Pedro Vicente, que es también miembro de Héroes de Cavite. Si gustas comentarnos su exposición, duda, comentario, adelante. Ya Pedro creo que se desistió, bueno, cuando guste.
Matías, de nuevo, si gustas compartirnos algún comentario, etcétera, ¿no? Adelante. Sí, claro, lo primero, muchas gracias por permitirme esta segunda intervención. Yo preveía, a raíz de lo que, en fin, del título, preveía un debate de altura y vive Dios que creo que no decepcionará a nadie que pueda verlo bien en directo o bien más adelante en diferido. Por cierto, pido perdón a Pedro Vicente, el amigo Pedro Vicente de Albacete, que no sé si me he colado, pero bueno, supongo que ahora entrarás. Eh, lo primero que quiero decir, por favor, es que me ha impresionado la participación que ha hecho el amigo Diego Ruiz, eh, porque la cantidad de cosas que ha puesto y sobre todo, a mi juicio, lo que ha planteado de cara a un futuro mexicano de Estados Unidos, creo que es para más que pensar, ¿eh? O sea que enhorabuena por esa intervención. Y luego, pues decir que, aunque básicamente yo, naturalmente, modestamente, estoy de acuerdo con prácticamente todo, todos. Aquí no hay mucha participación, no debate, porque realmente estamos casi todos de acuerdo. Pero si con alguien estoy de acuerdo, ha sido con el amigo Alex de Mérida, cuando ha dicho, precisamente para hacer mayor abundamiento de lo que él ha dicho, voy a permitirme hacer tres citas que suelo emplear con relativa frecuencia. Una es de Mark Twain, cuando dice eso de que es más fácil engañar a la gente que convencerla después de que ha sido engañada. A mí me parece una frase demoledora, aunque sea de un anglosajón, que eso no creo que tenga mayor importancia. Otra es de la para mí insigne profesora Elvira Roca Barea, que siempre dice que da como explicación a la mayoría de la formación de las naciones en todos los aspectos, el que uno de los pasos fundamentales es buscarse un enemigo al que echarle las culpas sobre el cual, por qué uno tiene que hacer otras cosas distintas y tal. Y en este caso, la verdad es que podríamos entenderlo para formar un nuevo país, para formar una nueva potencia, no tanto para algo que ya está formado desde hace 500 años. Pero bueno, así son las cosas. Y por lo que ha comentado Alex, que es lo que más me motiva, es recordar las palabras de Blas de Lezo, que cuando dijo aquello de que una nación no se pierde porque los de fuera la ataquen, sino porque los de dentro no la defienden. Estoy tan absolutamente de acuerdo que creo que realmente lo que nos está pasando básicamente a los españoles y por ende ya como conjunto a la hispanidad es que no nos estamos defendiendo. Es que no nos está, por lo menos a nivel oficial, por lo menos a nivel gubernamental, es que no nos estamos defendiendo, es que nos estamos dejando atacar sin defendernos. Y esto es lo que quería decir, porque tampoco quiero monopolizar. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias de nuevo. Igual, bueno, Pedro había levantado la mano, ya la había perdido para no que no espere demasiado, no sé qué nos quiera compartir o comentar Pedro Vicente, por favor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchéis cada uno. Y nada, gracias a México Hispano y Héroes de Cavite por crear este puente de unión, este espacio donde podamos hablar unos y otros. Y con el tema de pedir perdón, pues por supuesto que no. Y en cuanto a la defensa tan ausente y demás, yo establecería un comentario. O sea, hay niveles. ¿Vale? Entonces, el rey está en un nivel que está por encima del gobierno y luego está la sociedad, pero son interdependientes. ¿Qué quiero decir con eso? El rey tiene un cometido como jefe de Estado y como representante de símbolo de unidad y permanencia de España que va más allá de luchas políticas, que eso entra dentro del terreno de los gobiernos y demás, y de ese navajeo político que es muchas veces cortinas de humo que distraen por intereses no de países,
sino intereses parciales, partidistas, incluso a veces dentro de ese propio partido por luchas internas entre compañeros. Entonces, el hecho de responder a una serie de cuestiones que son completamente falsas y demás, lo que puede acarrear son una serie de ruido mediático que por querer hacer bien y por querer defenderse, lo que obliga es dentro del escenario geoestratégico que intervengan otras potencias u otras partes del escenario geoestratégico que compliquen más que se pueda uno defender. Entonces, luego hay un nivel, un tercer nivel, que ahí entramos nosotros, el pueblo, las asociaciones y demás, que con 300 o más años de leyenda negra, el hecho de ir limando, de ir desmintiendo todo eso, nos va a costar, si no 300, otros 400 años. Entonces, pero ya no solo lo que es racionalmente, sino la huella emocional y que, como el comentario que ha expuesto Matías sobre Elvira, lo que ha comentado creo que Elvira Rocabarea, de que se crea un enemigo contra el que luchar y entonces eso emocionalmente implica más y luego el tema de que es más fácil engañar que desmentir una mentira, porque el que ha sido engañado, reconocer que ha sido engañado, le cuesta el doble. Entonces se juntan esos factores emocionales que lo complican mucho más. Entonces es tan importante la forma como el fondo. Y entrar en el navajeo de que, o incluso pues, que el rey entrase en esas discusiones políticas y demás, puede acarrear un ruido, una controversia más negativa que positiva, que estamos de acuerdo en que tenemos que defendernos y que hay que construir esa defensa tanto a nivel gubernamental como institucional y del rey. Pero ¿qué pasa? Que tanto el gobierno como el rey le falta un sustrato del pueblo, de las asociaciones y de las élites que articulen ese apoyo, porque tanto un gobierno sin el apoyo de sus militantes, de sus simpatizantes, incluso del pueblo que ve que esos políticos sí toman decisiones que sean beneficiosas para el conjunto, y más todavía el rey, necesitan unos apoyos desde abajo que puedan articular una confrontación geoestratégica de bloques entre España, heredera junto con nuestros países hermanos del legado de la hispanidad, frente a los anglosajones y por ende, y por luego por otro lado tenemos a los chinos y tenemos a los rusos. Es que hay una liga que está más allá, que implica pues eso, de intereses geoestratégicos. Muchísimas gracias también a Carlos Lascano y al resto de participantes. Gracias. Muchas gracias igualmente, Pedro. Emanuel ya nos había comentado. Adelante lo que quieras complementar, compañero. Sí, muchas gracias, Daniel. Pues sí, ya le dimos la vuelta a los participantes, ¿no? Pues yo quería comentar que para mí la sentencia de Claudia Sheinbaum, que es judía, pues no tiene mayor importancia porque si bien por ahí creo que fue Alfredo Jalife quien decía que ella era becaria de George Soros y por eso la consideraba sionista, pues para mí está muy lejos de ser sionista y como una de las pruebas, pues podemos ver que ella cuando la izquierda mexicana le entró al ruedo con este tema de Israel y Palestina, Claudia Sheinbaum se puso junto con la izquierda mexicana y apoyó a Palestina. Por ahí también mencionaron digamos, esta dualidad hispanoamericana que hay entre ideologías, ¿no? De la izquierda, de las izquierdas y las derechas. Pero si recuerdan, en el bicentenario de la celebración de la independencia de México, tampoco asistió el rey Felipe, aunque se esperaba su visita. ¿En dónde sí asistió el rey Felipe? En Cuba. Entonces, si se supone que la izquierda hispanoamericana está de hecho en contra del rey,
¿cómo es posible que se haya presentado o se haya invitado al rey de España a Cuba, que es uno de los emblemas de esa izquierda? Y pues hasta les recomiendo el discurso del rey que dio ahí. Recuerdo que hubo hasta un poco de ruido en España porque se presentó ahí en la Plaza de los Héroes de la Independencia de Cuba. Pero a mí me pareció hasta bonito el discurso que dio el rey. A mí no me gustaría que el rey diera una respuesta a todo este circo que están armando desde el gobierno de México, pues porque, como lo comenta Pedro, o sea, hay niveles. Nosotros podemos ver en la misma política de España, como en el Parlamento siempre se están golpeteando, siempre hay una lucha ahí de Podemos contra Vox y demás, pero el rey nunca está participando, al menos en esos términos, en la política española, y pues tampoco me gustaría verlo digamos, en la política internacional, participando de estos circos políticos, ¿no? Yo creo que no aportaría nada. Ahora sí, Sheinbaum dice que nosotros estamos pidiendo las disculpas al rey porque pues estamos tratando de reivindicar a las culturas indígenas. Y pues ahí yo sí me pregunto, si tanto nos preocupa reivindicar a las culturas indígenas, eh, ¿por qué no nos ponemos a pensar desde el gobierno y desde el pueblo mexicano cómo a las comunidades indígenas, a algunas les hace falta agua potable, les hacen servicios de gasolinas, no tienen gasolineras, la mayoría tienen problemas con los territorios, o sea, con las tierras que no les son reconocidas, algunas no logran sus autonomías. Entonces, los acosos que tienen a veces, muchas veces por parte del mismo narcotráfico y de las empresas, ¿no?, internacionales, que básicamente llegan y amenazan a los pobladores para que se vayan movilizando para quedarse con ciertas tierras que son buenas para expropiar ciertos recursos. Entonces, esa es la parte en la que nos debería interesar la reivindicación indígena. A nosotros no nos sirve de nada el perdón, las disculpas del rey. A mí como ciudadano mexicano, que no soy propiamente parte de una comunidad indígena, tampoco me sirven las disculpas del rey. A mí lo que me importa es que haya mayores, digamos, acuerdos comerciales. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, digamos, voy a poner un par de productos: el queso manchego, tres leches español, el chorizo, el jerez. A nosotros nos cuesta 3 veces más de lo que realmente cuesta en España. Entonces, si yo quiero productos españoles que sean más baratos, pues necesito acuerdos comerciales, necesito acuerdos que nos acerquen como nación para que las cosas me salgan más baratas, los productos españoles, y viceversa. Si me interesa a mí viajar a España, bueno, pues me interesa que haya un acuerdo, digamos, entre los pasaportes, que se me permita, como aquí en Hispanoamérica, pues los 6 meses de residencia en España sin necesidad de tener un permiso de trabajo o algo así. Había otra cosa que quería mencionar, que era el tema de que, pues, este circo político viene a ser causa, pero bueno, en México tenemos una guerra entre dos facciones del narcotráfico y eso ha provocado muchísimos muertos en Sinaloa. Tenemos, por lo mismo del narcotráfico, tenemos muchos muertos en Guanajuato, en Chiapas, tenemos comunidades que están sitiadas directamente. Tenemos 2 huracanes golpeándonos, un sismo, y lo que interesa son las disculpas del rey. Entonces, todas estas razones, pues, a mí me dejan un poquito con la boca abierta del cómo es posible que el gobierno se enfoque en esta trifulca internacional cuando no nos aporta absolutamente nada. Y de hecho nos quita, y la izquierda generalmente, porque es fanática, ellos van a decir: oye, estos son de la ultraderecha, estos son extremistas. Pero vamos, nosotros somos una asociación cultural que generalmente no participa en política, precisamente porque no nos consideramos miembros de ningún, digamos, de ningún partido. Entonces nosotros como asociación cultural, pues sí, preguntarle, alzarle la voz a la izquierda, ¿en qué les beneficia a ellos este pleito? O sea, simplemente no tiene sentido, no nos alimenta y no nos aporta nada. Me lo comentaba el compañero que hablaba de Singapur. México se está perdiendo la oportunidad de crecer comercialmente. Y él ya lo decía, en México estaba en una posición antes de este sexenio en la que podíamos, de hecho, crecer como
no voy a decir una potencia, pero sí podíamos haber crecido económicamente mucho más de lo que hemos logrado. Y gracias a estos, digamos, pleitos, gracias a estas reformas que está haciendo el gobierno, pues la comunidad internacional lo que está diciendo es, ¿saben qué? México no está ofreciendo claridad regulatoria, México está yendo por un camino en el que con nosotros como empresarios no queremos invertir, y México de hecho se está cerrando las puertas, se está aislando del mundo. Entonces, para mí todo esto es un perder por perder. Muchas gracias. Gracias de nuevo, estimado Emanuel. Sí, por favor, maestro Carlos, adelante. Y comentando, gracias, comentando algo de lo que decía Manuel y lo que dijeron un poquito anteriormente. Desde luego, el gobierno de López Obrador es un estado fallido y este escándalo de lo de España, pues es un pretexto para desviar la atención, ¿verdad? O sea, él busca las maneras mediáticas de desviar la atención sobre los hechos importantes, ¿verdad? Eso ha sido la tónica de muchos gobiernos, no solo de este, pero la ha llevado a extremos, ¿verdad? Como en este caso. Es una justificante precisamente para que no se den cuenta de que no se está resolviendo los verdaderos problemas de México, ¿verdad? Y así van a seguir buscando cualquier pretexto para que pueda desviar la atención sobre esta problemática. Pero ya lo dijeron, miren, les voy a leer una cita que dijo precisamente este periodista que les comenté. Miren, los desastres de los siglos XIX y XX fueron culpa de los contemporáneos de la misma América, no de los españoles. Ahora, las lágrimas del siglo XXI son culpa de los líderes actuales, pero los que fracasan en su política interna siempre intentan distraer a sus electores con quejas dirigidas al exterior, ¿verdad? Es muy claro que lo que está haciendo López Obrador ahorita es eso, ¿verdad? Busca chivos expiatorios y lo va a buscar donde sea, ¿sí? O sea, ustedes saben, en México tenemos graves problemas que deja sin resolver, ¿sí? Y ahí están, sí, y ha sido muy eficaz sus cortinas de humo, porque a pesar de eso ganó, y ganó de una manera contundente, ¿verdad? O sea, está repitiendo Morena, lo cual a mí me es sorprendente, simplemente por el problema de la inseguridad, para mí era suficiente para que no se volviera a votar por ningún gobierno de Morena. Sin embargo, arrasó y se llevó el carro completo, ¿sí? Por otro lado, quiero comentar también que miren, actualmente estoy llevando una serie de estudios sobre la máxima extensión que llegó a tener la Nueva España. O sea, hasta dónde llegó a extender la Nueva España, cuál fue ese proceso que incluso llegó hasta Alaska, y cuál fue el proceso por el cual se dejó de expandir. Y no solo eso, fuimos perdiendo territorio. O sea, México empezó a perder territorio desde antes de que se independizara, ¿verdad? Pero ustedes sabrán que un tiempo de la frontera llegó hasta el paralelo 61. Posteriormente perdimos ante los ingleses y llegó hasta el paralelo 49, que es actualmente los límites entre Canadá y Estados Unidos. Luego volvió a perder terreno hasta hasta la frontera actual entre Oregon y Washington y California en el paralelo 42. Y hasta que ya con el México independiente perdimos todos los estados norteños, ¿verdad? Incluso antes se había perdido también cuando perdimos California, antes de perder California, se había perdido ya la Florida, ¿verdad? Entonces, estoy actualmente estudiando este proceso y a mí me parece que una manera en que podemos, digamos, defender nuestra hispanidad es precisamente haciendo estudios relevantes, ¿verdad? Y promoviéndolos, ¿verdad? Con gobiernos como el que tenemos actualmente, cuando vemos aquí en México, es difícil revertir esta situación por el dominio que tienen de la historia oficial. O sea, la historia oficial, la que se imparte en las escuelas, la tienen controlada, ¿verdad? Y contra esa es algo contra que va a ser difícil que podamos luchar, pero sí podemos hacerlo haciendo estudios que sean honestos, ¿verdad? Que no se dejen llevar por ideologías, que no se dejen llevar por modas o por tendencias. Miren, yo actualmente estoy fuera de la academia formal,
presente por esa razón, ¿verdad? Fuera de la academia formal tengo mucho más libertad intelectual, ¿verdad? Que dentro de la academia formal, ¿verdad? Yo comencé a estudiar, mis primeros estudios históricos fueron dentro de la UNAM, luego participé en otras universidades, pero finalmente decidí que tenía muchísimo más libertad de hacer lo mío fuera de la academia, ¿verdad? Y esa es la tónica que he seguido ya desde hace unos 20 años, ¿verdad? Y actualmente estoy centrando mis estudios en esta expansión, pero además la otra es en la visión cortesiana de México, o sea, de la Nueva España. Y he estado llegando a conclusiones interesantes que espero más adelante poder compartir. Espero en 2, 3 años sacar un libro más completo sobre esa visión cortesiana que se despliega después. En realidad se despliega en el momento en que Cortés sale de Cuba, pero se amplía después cuando comienza Cortés a explorar el Pacífico, sí. Pero bueno, este no es el tema de esta plática. Simplemente quería decirles que tenemos que hacer un esfuerzo en los estudios que realmente muestren una historia más auténtica, más real, más de nuestras raíces, promoverla. Sí, yo creo que eso sí está a nuestro alcance. Y bueno, un buen esfuerzo es precisamente la Asociación Cultural Héroes de Cavité, perdón, y otras parecidas, ¿verdad? Es todo lo que quería comentar. Muchas gracias, maestro. Pues sí, la habría que aprovechar esa ventaja, esa libertad intelectual que permite como no estar comprometido con algún posicionamiento político coyuntural que al final este, pues ningunea el pasado, ¿no? Lo difumina. Vamos a ir cerrando, ya estamos al punto de 2 horas del encuentro del día de hoy. Entonces, le damos la palabra a Diego Ruiz para que pueda hacernos algún comentario, una apreciación breve, en lo medio de lo posible, para ya ir cerrando el encuentro del día de hoy. Adelante. Gracias. Sí, creo que tenemos que valorarnos como la importancia geoestratégica, geopolítica también que tiene toda la América hispana, pero sobre todo América del Norte y la misma Centroamérica, lo que le llamamos también la cuenca del Caribe. También tenemos que revisar el pasado porque ahorita seguimos las tendencias. Por ejemplo, vamos a ver a muchos latinos, bueno, yo no digo latinos, digo hispanos, como se dicen muy normalmente. Vas a ver que para las elecciones de noviembre vas a ver a muchos apoyando ya sea a Biden o a Trump y con sus banderitas. Pero tenemos que recordar que no tenemos que seguir la misma estructura de una geopolítica de un territorio que es completamente extraño con nosotros. Debemos ir al pasado y recordar que España, estoy hablando de la América hispana, se hizo grande, se hizo grande cuando China fue poderosa también. Yo no estoy defendiendo a China, estoy hablando que nuestro poder económico, nuestras finanzas, nuestro metal plata, nos dio una riqueza tan grande cuando ese mineral se fue para China. Y tuvimos un comercio extraordinario e hizo más grande a España también, a toda España. Y no hablo de toda España, es todo ese mundo que hizo casi globalizado, casi al 100% globalizado. Es decir, también tenemos que ver la importancia del Imperio Ruso. ¿En qué tiene que ver el Imperio Ruso en esto y con nosotros? Pues llegó Alaska, no tuvimos problemas con los rusos, no lo tuvimos. Más bien hay una gran historia de amor entre el militar, el noble Rezanov, con Conchita, que era de Nueva España. No podían tener relaciones comerciales, pero estaba una historia de amor que existió ahí. Tenemos que ver que en esa coyuntura, cuando Fernando VII cae en desgracia, tanto su padre como él caen en desgracia y se recupera el trono, ¿cómo viene la Santa Alianza también a reestructurarse? ¿Y quién estaba detrás de la Santa Alianza? Era la misma Rusia imperial. Es decir, que tenemos que tener una visión de qué vamos a hacer nosotros como continente y qué aliados realmente necesitemos simplemente para recordar que también España necesita de nosotros. No solamente es que
pues, la recordemos como la madre patria, sino que si somos realmente la herencia española en el continente, España está en una mala situación. No le podemos exigir al rey que solucione las cosas cuando España está mal, pero sí con todos sus problemas migratorios, con lo que existe. Realmente le serviría de mucho que muchos hispanos de América fueran a España a repoblar un poco y que también existiera una política hispanoamericana de, de darnos ese apoyo, porque si no, la leyenda va a continuar y que vamos a hablar siempre muy bonito. Pero tenemos que llegar a esferas en las cuales estas voces tengan un peso más de sentido, no forzar una unión, porque no se puede forzar nada, pero sí consolidarlas. Todo lo que tenemos aún, que no hemos perdido, lengua, cultura, tradición, hasta la religión, si lo queremos ver. Tenemos todavía las formas de cómo reintegrarnos a una confederación, a una mancomunidad en la que pueda tener un mejor desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Diego. Pues bueno, ya por el recorrido parecía, bueno, yo tenía la impresión de que al principio de la exposición del día de hoy no iba a haber como mucho movimiento. Empezamos un poquito lento, fue una dinámica muy valiosa. Lo importante es mantener esos vínculos de comunicación, esa buena voluntad, ese interés común por defender la historia y esos vínculos con la madre patria, pues siempre van a solventar cualquier desavenencia, incluso si viene del ámbito político. Entonces, yo quisiera comentar brevemente el inicio, muy breve, del Tratado definitivo de paz y amistad entre México y España, 28 de diciembre de 1836, muy breve, diciendo estas palabras, ¿no? La República Mexicana, de una parte, y de la otra, Su Majestad Católica, Doña Isabel II, deseando vivamente poner término al estado de incomunicación y desavenencia que existió entre los dos gobiernos y los ciudadanos y súbditos del otro país, y olvidar para siempre las pasadas diferencias y disecciones por las cuales, desgraciadamente, han estado tanto tiempo interrumpidas las relaciones de amistad y buena armonía entre ambos pueblos, aunque llamados naturalmente a llamarse como hermanos por sus antiguos vínculos de unión, de identidad de origen y de recíprocos intereses. Han resuelto en beneficio mutuo restablecer y asegurar permanentemente dichas relaciones por medio de un tratado definitivo de paz y amistad sincera, ¿no? Yo con ese pasaje histórico cerraría de mi parte la exposición de México Hispano Héroes de Cavite. Sería importante recordárselo a nuestros mandatarios, esta historia diplomática que ha tenido altibajos, porque así son los vínculos humanos, son los vínculos diplomáticos, son reflejo abstracto de los vínculos humanos, pero independientemente de eso siempre ha permanecido la buena voluntad entre los pueblos, ¿no? Hispanos, en este contexto puntual, España y México. No sé si Ángel Benzal, presidente de la Asociación Héroes de Cavite, si Alberto Vicioso, cualquier otro miembro de la asociación, quisiera cerrar con algunas palabras para este encuentro que hoy nos convoca. Ángel, adelante. Muchas gracias, Daniel. Bueno, sobre el rey que se ha comentado antes, el rey es como si fuera un diplomático, ¿no? O sea, tampoco hace comentarios en España de la política, ni cuando, o sea, si no lo hace dentro tampoco es normal que responda a lo de fuera, ¿no? Ya se genera un debate y ese debate, pues, ya hay gente que responde por el rey, por así decirlo. Estamos nosotros también para responder por él, ¿no? Sobre este debate, pues yo no sé si en México le dará resultado o no. En España lo que hace es que se conozca, esta polémica ha hecho que todavía se conozca mejor la historia de España, ¿no? Cada vez hay, por lo menos en España peninsular, cada vez se conoce mejor, cada vez que generan alguna política, alguna polémica, algún gobernante de América, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros personalmente, creo que el que se abra el debate nos beneficia. No sé en México cómo estará la cosa, no sé si beneficiará, si perjudicará ese debate,
también depende de los poderes que tenga el gobierno mexicano allí. Pero aquí en España, pues el debate, el confrontar ideas nos beneficia. Sobre el rey, en el canal de Héroes de Cavite tenemos colgadas dos charlas que dio, dos presentaciones que dio por aniversarios, ¿no? Por el aniversario de Puerto Rico, de la fundación, de la llegada de los españoles y también de Santo Domingo. Los mensajes son claramente hispanistas. O sea, lo podríamos suscribir cualquiera de los que estamos aquí. Así que él ya ha respondido, o sea, él ya, el rey, pues ya se sabe la posición que tiene. No es necesario que lo esté recordando todos los días, pero en el canal de Héroes de Cavite tenemos esos dos extractos, ¿no? Que dio en Santo Domingo y en Puerto Rico. Y seguramente vendrán más. El año que viene Santa Marta y vendrán otros países. Y según la relación que haya con esos países, pues podrá lanzar el mensaje o no, ¿no? Por lo que me consta, pues hay interés en Santa Marta en que el rey, por el mensaje hispanista, pero claro, el gobierno de Colombia es otro, ¿no? Entonces hay conflictividades, ¿no? Pero bueno, yo por cerrar, agradecer a nuestro ponente de hoy, a Carlos Lazcano, el que se haya prestado a darnos esta charla, a responder a nuestras dudas y bueno, y a sumar, como miembro también de México Hispano, pues a sumar, bueno, todos los compañeros de México Hispano al mismo tiempo son también de Héroes de Cavite, o sea, compartimos esa actualidad, ¿no? Y bueno, y sobre todo, pues también agradecer a Daniel Pen, que conduce perfectamente estas conferencias conjuntas que organizamos. Con esto ya me despido. Hasta la próxima. Pues bueno, ya damos despedida, recordando el día de hoy, 29 de septiembre 2024, va a ser unos días muy, muy agitados, mucha paciencia, mucha unión, mucho apoyo y diálogo entre los amigos hispanos y particularmente hispanistas. Recordando el día de hoy, tenemos este encuentro, perdón, sí o no, como interrogante, conducido fundamentalmente por el historiador Carlos Lascano Sagún y agradecido con todos los compañeros que enriquecieron con sus dudas, con sus comentarios, con incluso algunas aseveraciones así fuertes, pues, enriquecen el diálogo, porque lo importante es justamente evitar la visceralidad y tener la mente fría en estas situaciones en las que hay que siempre apostar por esos vínculos, por esa hispanidad unida, y siempre, 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 independientemente de nuestra tarea con el pasado de cada país y de cada grupo hispano, su historia con su pasado, siempre buscando dirigir todos esos esfuerzos hacia un porvenir promisorio para todos. Entonces, con eso despedimos el encuentro, les mandamos un caro saludo, un fuerte abrazo, hasta pronto, adiós.